La cabeza del gobernador porteño rodó por el polvo mientras las llamas devoraban la ciudad. Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, había cruzado la línea que ningún caudillo había osado cruzar: declarar la guerra total contra Buenos Aires en era 1821, y las Provincias Unidas del Río de la Plata ardían en el fuego más brutal que había conocido desde la independencia. Este no era un simple conflicto político, era una venganza personal, una cruzada ideológica y un baño de sangre que cambiaría para siempre el destino de Argentina. Apenas 6 años después de derrotar a los españoles, los argentinos se mataban entre sí con una ferocidad que superaba cualquier batalla contra el imperio colonial. Francisco Ramírez, el hombre que había sido héroe de la independencia, ahora era llamado el Napoleón del Río de la Plata por sus enemigos y el libertador de los pueblos por sus seguidores. Su ejército de gauchos, indios y esclavos libertos sembraba el terror desde Entre Ríos hasta Córdoba, sin distinguir entre combatientes y civiles, que había convertido a un patriota en el hombre más temido de las Pampas. La traición. Buenos Aires había prometido federalismo, igualdad entre provincias y respeto a las autonomías locales. Pero la élite porteña, hambrienta de poder centralizado, había roto cada promesa. Ramírez había visto cómo Buenos Aires controlaba la aduana, el comercio exterior, y trataba a las provincias del interior como colonias. La paciencia del caudillo entrerriano se había agotado. El 1 de julio de 1821, cuando las tropas de Ramírez ejecutaron al gobernador de Buenos Aires, tras capturarlo en batalla, el mundo supo que las reglas habían cambiado. Ya no habría prisioneros ilustres, no habría negociaciones diplomáticas, no habría piedad. La guerra federal había comenzado, y durante los siguientes meses, 8 provincias serían devastadas por el conflicto más sangriento de la historia argentina temprana. Esta es la historia olvidada de cómo un héroe se convirtió en villano, de cómo las ambiciones porteñas desataron el infierno, y de cómo Francisco Ramírez estuvo a punto de destruir la nación argentina antes de que realmente existiera. Prepárense para conocer la guerra sin piedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie sobre las guerras civiles que forjaron América Latina. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conflictos más brutales y menos conocidos de la historia argentina, la rebelión de Francisco Ramírez, y su intento de incendiar literalmente el poder de Buenos Aires en 1821. Antes de comenzar, quiero pedirles un favor en sí. Este contenido histórico les parece valioso. Por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún episodio. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando y trayéndoles estas historias fascinantes que los libros de texto prefieren olvidar. Y por favor, déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos están viendo. Me encanta saber que tenemos una comunidad latinoamericana e hispanohablante conectada por la pasión por nuestra historia. También les pido que le den like a este video. El algoritmo de YouTube favorece el contenido que genera engagement rápido, y su like en los primeros minutos hace que más personas puedan descubrir estas historias. Compartamos juntos el conocimiento de nuestro pasado. Ahora sí, vamos al contexto. Corría 1820, y Argentina no existía como la conocemos. Las Provincias Unidas del Río de la Plata eran un mosaico fragmentado de territorios que apenas se toleraban entre sí en la independencia de España. Declarada apenas 4 años antes, no había traído la paz prometida. Al contrario, había abierto la caja de Pandora de las rivalidades regionales, las ambiciones personales y los conflictos ideológicos sobre cómo debía organizarse la nueva nación. En este caos, emergieron los caudillos en líderes militares regionales, con ejércitos propios, lealtades personales y visiones incompatibles sobre el futuro. Francisco Ramírez era el más poderoso de todos ellos, y estaba a punto de protagonizar el episodio más violento de las guerras civiles argentinas. Esta es su historia. Francisco Ramírez nació en 1786 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en el seno de una familia modesta. No era parte de la aristocracia porteña, ni tenía educación universitaria. Como los próceres de Buenos Aires, era un hombre de la tierra, un gaucho que aprendió a montar antes que a leer, y que conocía las pampas mejor que cualquier salón porteño. Su ascenso militar comenzó durante las invasiones inglesas de 1806 a 1807, cuando demostró un talento natural para la guerra de guerrillas. Durante las guerras de independencia, Ramírez luchó bajo las órdenes de José Gervasio Artigas, el caudillo uruguayo que predicaba el federalismo y la autonomía provincial. Artigas era el enemigo número 1 de Buenos Aires, y Ramírez absorbió su ideología como una esponja. Aprendió que Buenos Aires quería monopolizar el poder, controlar el comercio exterior a través de su aduana, e imponer gobiernos centralizados que redujeran a las provincias a meras administradoras de la capital. En 1818,
Ramírez rompió con Artigas y se proclamó su primo entrerriano, estableciendo un gobierno autónomo en su provincia. No fue una traición por ambición personal, sino un movimiento estratégico. Artigas estaba perdiendo terreno frente a los portugueses que invadían la banda oriental Uruguay, y Ramírez comprendió que Entre Ríos necesitaba protegerse independientemente. Estableció un gobierno eficiente, organizó un ejército disciplinado de 3.000 hombres y convirtió a Entre Ríos en el bastión del federalismo. Su momento de gloria llegó en febrero de 1820, en la batalla de Cepeda. Ramírez, aliado temporalmente con Estanislao López, caudillo de Santa Fe, derrotó al ejército porteño y obligó a Buenos Aires a firmar el Tratado del Pilar. Este tratado prometía organizar el país bajo un sistema federal, donde cada provincia tendría autonomía, y el comercio exterior no estaría monopolizado por Buenos Aires. Era exactamente lo que Ramírez había soñado, una Argentina de iguales, no de colonias dominadas por la capital. Pero Buenos Aires nunca tuvo intención de cumplir. La élite porteña, acostumbrada a 2 siglos de privilegios coloniales, no podía concebir compartir el poder con bárbaros del interior. Meses después de Cepeda, Buenos Aires comenzó a sabotear el tratado, impuso restricciones comerciales a Entre Ríos, conspiró con Santa Fe para aislar a Ramírez, y lo más grave, instaló un gobernador unitario que desafió abiertamente los acuerdos firmados. Ramírez sintió la traición como una puñalada personal. Había arriesgado su vida, había vencido al ejército porteño, había negociado de buena fe, y ahora Buenos Aires escupía sobre los acuerdos como si fueran papel mojado. En su correspondencia de esa época, el caudillo escribió palabras llenas de furia: Buenos Aires solo entiende el lenguaje de la fuerza. Bien, entonces, hablaremos en el único idioma que comprenden los tiranos. La gota que derramó el vaso fue cuando Buenos Aires intentó sobornar a oficiales del ejército entrerriano para que traicionaran a Ramírez. El Supremo descubrió la conspiración, ejecutó a los traidores y convocó a una asamblea de guerra. El 10 de junio de 1821, Ramírez declaró formalmente la guerra a Buenos Aires, y no una guerra convencional de ejércitos enfrentados, sino una campaña de tierra arrasada. Su estrategia era devastadora en su simplicidad: al invadir las provincias leales a Buenos Aires, destruir sus recursos económicos, ejecutar a sus gobernadores unitarios y establecer gobiernos federales afines a Entre Ríos. En esencia, Ramírez planeaba construir una confederación federal, eliminando físicamente a todos los que se opusieran. No habría negociaciones, no habría prisioneros importantes, solo victoria o muerte. El 25 de junio de 1821, el ejército entrerriano cruzó el Paraná. Iban 4.000 hombres en gauchos con lanzas, indios con boleadoras, esclavos libertos con sables españoles capturados, artilleros con cañones tomados a los porteños. No eran un ejército profesional con uniformes relucientes, sino una horda de hombres desesperados que peleaban por una causa: impedir que Buenos Aires se convirtiera en el Nuevo España. Ramírez cabalgaba al frente, vestido con su característico poncho rojo y su sombrero de ala ancha. A sus 35 años, era el hombre más poderoso del litoral argentino. En una semana, sería el hombre más odiado de Buenos Aires. En un mes, sería llamado el carnicero de las provincias. La guerra sin piedad había comenzado. La primera provincia en caer fue Corrientes. El gobernador Juan José Fernández Blanco, un unitario leal a Buenos Aires, intentó resistir con una milicia de apenas 800 hombres mal armados. Ramírez lo aplastó en 2 días. El 1 de julio de 1821, Fernández Blanco fue capturado cuando intentaba escapar disfrazado de campesino. Ramírez ordenó su ejecución inmediata en la plaza principal de Corrientes, sin juicio, sin ceremonia. Simplemente lo fusilaron contra la pared de la iglesia mientras la población miraba aterrorizada. Este fue el momento que definió la guerra. Hasta entonces, los gobernadores capturados eran tratados con cierta cortesía, enviados al exilio o canjeados por prisioneros. Ramírez cambió las reglas al ejecutar al gobernador de Corrientes. Era enviar un mensaje a todas las provincias: Buenos Aires no puede protegerlos. Si se alían con la capital, morirán en el terror. Se convirtió en arma de guerra. Desde Corrientes, el ejército entrerriano se dividió en 3 columnas que avanzaron simultáneamente hacia diferentes provincias. La columna principal, comandada por Yaumírez, marchó hacia Santa Fe Anao, aunque Santa Fe había sido aliada de Entre Ríos en Cepeda. Su caudillo Estanislao López había firmado un pacto secreto con Buenos Aires, traicionando a Ramírez. El Supremo no perdonó la traición. Invadió Santa Fe, derrotó a López en la batalla de Coronda y saqueó la capital provincial. Los testigos describieron escenas apocalípticas. Los gauchos entrerrianos incendiaron las estancias de los terratenientes santafesinos leales a López, liberaron a los esclavos prometiéndoles tierras, y ejecutaron a los funcionarios unitarios que encontraban. Santa Fe quedó sumida en el caos, con 2 gobiernos paralelos reclamando legitimidad, mientras bandas armadas saqueaban el campo. Ramírez instaló un gobernador títere
y siguió avanzando. La segunda columna, al mando del coronel Anacleto Medina, invadió Córdoba. Esta provincia, corazón del interior argentino y bastión del conservadurismo católico, resistió ferozmente. El gobernador cordobés organizó una defensa basada en milicias urbanas, apoyadas por el clero, que proclamó que Ramírez era un anticristo que traía el caos federalista. Pero las lanzas entrerrianas rompieron las defensas cordobesas en la batalla de la Tablada. Córdoba sufrió el saqueo más brutal de toda la campaña. Durante 3 días, las tropas de Medina saquearon la ciudad, robaron las arcas provinciales, profanaron iglesias buscando oro, y ejecutaron a docenas de sacerdotes, acusados de conspirar contra Ramírez. El obispo de Córdoba escribió al Papa, denunciando una barbarie comparable a las invasiones turcas. Más de 2000 cordobeses huyeron hacia el norte, refugiándose en Tucumán y Salta. La tercera columna atacó Entre Ríos. Esperen, ¿atacó Entre Ríos? Sí, porque no todas las provincias invadidas fueron enemigas en Ramírez. También ocupó territorios federales que dudaban de su liderazgo. Misiones, por ejemplo, había sido parte del sistema artiguista, pero no reconocía la autoridad de Ramírez. El Supremo envió 500 hombres que pacificaron Misiones ejecutando a los líderes locales que se resistían. El federalismo de Ramírez tenía un límite: o estabas con él, o eras enemigo. En agosto de 1821, 8 provincias ardían simultáneamente en Corrientes: Santa Fe, Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y parte de Buenos Aires. Ramírez controlaba directamente 4, había instalado gobiernos títeres en 3, y había sumido en guerra civil a una octava. Más de 15.000 personas habían muerto en combate o ejecutadas. Decenas de miles habían huido de sus hogares. La economía regional estaba devastada, en las estancias quemadas, el ganado robado, los campos abandonados. Buenos Aires finalmente reaccionó, pero era demasiado tarde. La capital había subestimado completamente a Ramírez, pensando que era otro caudillo provincial que se doblegaría ante la presión económica. Ahora enfrentaban a un enemigo que estaba literalmente en sus puertas. El ejército porteño, reorganizado tras la derrota de Cepeda, marchó al norte para enfrentar al entrerriano. La batalla final se acercaba. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Ramírez, en el momento de su máximo poder, cometió el error que le costaría todo. Obsesionado con perseguir a López y consolidar Santa Fe, dividió sus fuerzas. Separó 1.500 de sus mejores hombres para cazar al caudillo santafesino, dejando su columna principal vulnerable. Y fue exactamente ahí cuando Buenos Aires, aliada con López, quien prefería aliarse con su antiguo enemigo porteño, antes que ser destruido por Ramírez Z, lo atacó. El 10 de septiembre de 1821, en los campos de Río Seco, Córdoba, Francisco Ramírez fue emboscado por una fuerza combinada de porteños y santafesinos, superado en número 3-1. El Supremo entrerriano luchó durante 6 horas en una batalla desesperada. Al final, herido y rodeado, intentó escapar con un puñado de hombres leales, pero fue alcanzado por una patrulla santafesina. Cuando intentó rendirse, un soldado que había perdido a su familia en el saqueo de Santa Fe, lo reconoció, apuntó su fusil y disparó. Francisco Ramírez murió a los 35 años. En el mismo campo de batalla donde había sembrado terror. La alianza entre Buenos Aires y Estanislao López fue el golpe maestro que destruyó a Ramírez. López, el caudillo santafesino que había sido aliado de Ramírez en Cepeda, tenía motivos personales y políticos para traicionar al entrerriano. Personalmente, nunca perdonó que Ramírez invadiera Santa Fe y lo humillara militarmente. Políticamente, López comprendió que si Ramírez triunfaba completamente, Santa Fe quedaría subordinada a Entre Ríos en cualquier confederación futura. Prefería ser aliado menor de Buenos Aires que vasallo de Ramírez. Las negociaciones secretas entre López y Buenos Aires comenzaron en julio de 1821. Precisamente cuando Ramírez estaba en su apogeo militar, los emisarios porteños ofrecieron a López algo irresistible: reconocimiento de Santa Fe como provincia autónoma, control exclusivo de la navegación del Paraná en aguas santafesinas, y subsidios económicos. A cambio, López debía atacar a Ramírez por la retaguardia, mientras el ejército porteño lo presionaba de frente. Era una pinza perfecta. Ramírez descubrió la traición demasiado tarde. El 20 de agosto interceptó correspondencia entre López y Buenos Aires, pero creyó que era desinformación enemiga para dividir a los federales. Su confianza en que López nunca se aliaría con los porteños fue su error fatal. Incluso la Delfina le advirtió que subestimaba la ambición de López, pero Ramírez, obsesionado con consolidar Córdoba, ignoró las señales. Cuando finalmente aceptó la realidad, sus fuerzas ya estaban peligrosamente dispersas. El 1 de septiembre,
López atacó la retaguardia entrerriana, en Sauce Grande, Santa Fe. A 1.500 hombres de Ramírez, que estaban pacificando la zona, fueron sorprendidos y masacrados. Solo 200 escaparon para advertir al Supremo. Simultáneamente, el ejército porteño al mando del general Martín Rodríguez cruzó hacia Córdoba con 3.000 hombres bien armados y disciplinados. Ramírez quedó atrapado entre dos fuegos con apenas 2.500 soldados, muchos de ellos exhaustos tras meses de campaña continua. La situación se volvió desesperada cuando las provincias ocupadas por Ramírez comenzaron a rebelarse. En Corrientes, los unitarios sobrevivientes organizaron una insurrección que mató a la guarnición entrerriana. En Córdoba, las milicias urbanas apoyadas por el clero sitiaron a las tropas de Medina en la capital. En Santiago del Estero, el gobernador instalado por Ramírez fue linchado por una multitud. El imperio de Ramírez se desmoronaba tan rápidamente como se había construido. Ramírez intentó negociar, envió emisarios a López, ofreciéndole dividir el litoral, Entre Ríos y Corrientes, para él, Santa Fe y Buenos Aires. Para López, paz perpetua entre ambos. López rechazó la oferta públicamente y ejecutó a los emisarios como traidores a la patria. El mensaje era claro: esto terminaría solo con la muerte de Ramírez. Buenos Aires, por su parte, ofreció perdón completo si Ramírez se exiliaba en Chile. El Supremo consideró la oferta durante una noche entera, pero finalmente la rechazó. Prefiero morir en mi tierra que vivir como mendigo en tierra extraña. El 8 de septiembre, Ramírez tomó la decisión más controvertida de su carrera. Ordenó ejecutar a todos los prisioneros porteños y santafesinos que tenía en su poder. Eran 340 hombres, incluyendo oficiales, soldados y funcionarios civiles, capturados en campañas previas. Los fusilaron en grupos de 20 durante un día entero, cerca de Villa del Rosario, Córdoba. Cuando sus propios oficiales cuestionaron la orden, Ramírez respondió fríamente: si voy a morir, Buenos Aires pagará el precio completo. Que recuerden durante generaciones lo que cuesta traicionar el federalismo en esta masacre, selló su destino histórico. Incluso federales que simpatizaban con su causa, lo abandonaron, horrorizados. El coronel Mansilla, uno de sus comandantes más leales, desertó con 300 hombres, declarando que no seguiría a un carnicero. Los indios aliados, confundidos por la degeneración del conflicto en venganzas personales, comenzaron a retirarse a sus territorios. La República de Entre Ríos, ese experimento político apenas iniciado, colapsó en días. Los funcionarios civiles huyeron. Las asambleas se disolvieron, y lo que quedó fue simplemente un ejército errante, buscando donde morir con dignidad. La batalla final en Río Seco, el 10 de septiembre, fue anticlimática. Ramírez, con apenas 800 hombres leales contra 2.400 enemigos, peleó porque no tenía otra opción. Sus lanceros indígenas hicieron retroceder 3 veces a la caballería porteña, pero la artillería enemiga finalmente rompió sus líneas. Cuando todo estaba perdido, Ramírez cargó personalmente con 50 jinetes contra el centro enemigo. Un último gesto de desafío suicida. Lo derribaron a balazos a 20 metros de las líneas enemigas. Los restos de Ramírez fueron arrojados en una fosa común sin marcas. La muerte de Ramírez no trajo paz, sino más caos. Sus lugartenientes continuaron la guerra durante meses, pero sin su liderazgo. El ejército entrerriano se fragmentó en bandas de guerrilleros, que simplemente saqueaban sin objetivo político. Las 8 provincias devastadas tardaron años en recuperarse. Corrientes perdió casi un tercio de su población. Córdoba quedó económicamente arruinada. Santa Fe permaneció dividida por décadas entre facciones que nunca se reconciliaron completamente. Buenos Aires, por su parte, aprendió la lección equivocada. En lugar de aceptar el federalismo, la élite porteña concluyó que necesitaba más control centralizado para evitar futuros Ramírez. Esto plantó las semillas de las guerras civiles que devastarían Argentina durante las siguientes 4 décadas, culminando con la dictadura de Juan Manuel de Rosas. En cierto sentido, Ramírez había predicho correctamente el problema, pero su solución violenta solo empeoró todo. La historia oficial argentina prefiere olvidar a Francisco Ramírez. Es incómodo recordar que uno de los padres del federalismo fue también un ejecutor masivo, que el héroe de algunas provincias fue el carnicero de otras. Pero así es la historia real, tan compleja, brutal, llena de grises. Ramírez no fue un villano unidimensional ni un héroe inmaculado. Fue un producto de su tiempo. Un hombre que intentó cambiar un sistema profundamente injusto usando los únicos métodos que conocía: la violencia y el terror. La Guerra sin Piedad de 1821 nos recuerda que las naciones no se construyen solo con ideales nobles, sino también con sangre,
fuego y decisiones imposibles. Gracias por ver, y recuerden, la historia no es lo que nos gusta que haya pasado, sino lo que realmente pasó.